Estimadas y estimados estudiantes del curso Teoría Sociológica Clásica, periodo 16-4, reciban un cordial saludo de parte de las tutoras Diana Remolina y Jacqueline Torres. En este video vamos a presentar de manera breve algunas indicaciones básicas para el desarrollo de la actividad del momento 2, titulada El contexto general del surgimiento de la sociología. Algunos criterios de forma básicos para desarrollar esta actividad son, en primer lugar, desarrollar un guión estructurado y claro en el que se expongan las principales componentes de la línea de tiempo. Es importante que por ningún motivo ustedes improvisen o se enfrenten al desarrollo del video sin tener unas notas y específicamente un guión específicamente organizado en el que ustedes expongan las ideas y expongan cada uno de los autores, obras o hitos históricos que son clave para desarrollar la línea de tiempo acerca del surgimiento de la sociología. Para profundizar un poco en el tema del guión, es importante que ustedes delimiten el tema, en este caso, el surgimiento de la sociología, una delimitación en términos de tiempo. En un momento profundizar en el contenido, pero solamente, pues en el caso de esta línea de tiempo, debemos recordar que no van a abordar únicamente el siglo XIX en el que tuvo su definición específica nuestra disciplina, sino que también deben revisar algunos antecedentes en cuanto a obras, en cuanto a hechos, en cuanto a autores, que fueron básicos para el surgimiento de la sociología, ¿no? Entonces, en este guión van a identificar los textos que se toman como referencia. En el caso del curso tenemos los textos recomendados para el momento 2 y también pueden utilizar algunos textos complementarios. Deben también mirar esta parte de forma, que son las normas APA, revisar y aclarar las dudas sobre normas de presentación, citación y referenciación, que también deben estar presentadas de forma organizada y clara en el texto. Para la formulación como tal del guión, después de que ustedes hayan leído, apropiado perfectamente cada una de las lecturas, van a empezar a generar la lluvia de ideas. Siempre en cualquier texto, ya sea un guión, sea una participación en el foro, pueden realizar unas notas básicas en las que generen la estructura de los temas que van a abordar. Este es el esqueleto del texto para para que ustedes puedan proyectar tanto el guión como la presentación. En ese sentido, ya con los temas pueden identificar o desarrollar el orden lógico de los párrafos, los temas introductorios, los argumentos centrales, las conclusiones, cómo ustedes pueden desarrollar de manera breve una introducción. Recordemos que en la introducción de manera general se presenta el tema que se va a desarrollar y se enumeran como los apartados o temas que se van a desarrollar. Por ejemplo, en este video voy a desarrollar una línea de tiempo, voy a abordar algunos hechos históricos que antecedieron el surgimiento de la sociología, algunos componentes del contexto intelectual en la filosofía, en segundo lugar los autores. Eso puede ser de manera muy básica la introducción. Y pues posteriormente un desarrollo de esas ideas, de esos temas que ustedes enunciaron y las conclusiones. Unas conclusiones también muy breves que permitan mostrar la apropiación y relevancia de la elaboración de la línea de tiempo en este punto de su proceso académico. También es importante que ustedes, bueno, esto ya es en términos de textos, pero que digamos que ustedes deben desarrollar el hábito de
separar cada oración con punto seguido para que el lector pueda identificar claramente cuál es una idea específica y también pues para que ustedes mismos entiendan los textos que escriben, ¿no? Cada párrafo identifica un tema, entonces pueden separar lo que es introducción, el desarrollo del argumento obviamente va a estar organizado en varios temas, entonces eso lo separan en distintos párrafos. Deben posterior a la elaboración de este guión, van a preparar su presentación. Como saben, ustedes pueden utilizar PowerPoint, o recursos virtuales como Loom, Canva o otros que cada uno de ustedes conocen a la perfección, en el que tienen la posibilidad de generar pues el recurso gráfico como tal de la línea de tiempo, que es indispensable que esté la línea de tiempo como tal, y también pueden hacer la grabación y pueden hacer el video. Entonces es fundamental que nosotros podamos encontrar al ver sus videos no solamente a ustedes narrando la línea de tiempo, sino el recurso gráfico que muestre como esos hitos históricos. También es muy importante que ustedes expliquen la línea de tiempo, como lo mencionaba, la narren con audio y video, pero pues no es indispensable el video. Pueden hacer solamente voz, pero pues lo importante es que se vea lo que está detrás de eso, la preparación del guión, además del cuidado con con las condiciones técnicas, como que cuidar que de pronto en el momento que vayan a grabar no haya ruidos de fondo, que esté el tiempo específico y el guión planeado para que se cumpla con el tiempo especificado en la guía de actividades y que de pronto, si ustedes requieren, se pueda editar el video. Bueno, voy a pasar algunos aspectos de contenido que ustedes podrán profundizar en la webconferencia que se realizará el día miércoles 29 con el profesor Jorge Ruiz y con la profesora Diana Remolina. Pero solamente voy a mencionar algunos aspectos de contenido. De manera general, como aspectos básicos, ustedes deben identificar autores y obras específicos considerados antecedentes del surgimiento de la sociología. Algunos estudiantes lo han preguntado si incluyen o no determinados autores. Puede que no se identifiquen, digamos, siglo XVII, siglo XVIII, algunos autores como propiamente sociólogas o sociólogos, pero sí tuvieron una incidencia en las y los autores, especialmente los autores que se consideran clásicos de nuestra disciplina. Entonces, es importante también que ustedes logren diferenciar cuáles son esos, en el contexto intelectual, cuáles se pueden considerar autores, obras, antecedentes y cuáles son propiamente autores identificados dentro del canon sociológico. Por ahora estamos, digamos que no se les va a pedir algo que veremos en el momento 4, como son esos autores y autoras marginales, pero sí por lo menos que identifiquen estos autores que están en el canon clásico, que se refiere a los legítimos reconocidos como clásicos, y pues obviamente tenemos principalmente 4 que ustedes ya van a ir profundizando en la producción de cada uno, en los conceptos y métodos de cada uno. Comte, Weber, Durkheim, Marx. Básicamente, digamos que de manera general hubo muchos otros autores, pero digamos que son los 4 grandes referentes. Entonces, como les contaba, es muy importante diferenciar
lo que son antecedentes y qué es propiamente, qué autores propiamente aportaron en la delimitación y definición de la disciplina. Igualmente es importante que destaquen hechos sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el contexto de surgimiento de la sociología. Y de esta manera ustedes van a poder comprender la orientación de temas y posturas de los autores, sobre todo como a partir de ese contexto, qué temas, qué preocupaciones tenían las y los autores. Entonces ahí paso a profundizar un poco sobre qué es esto del contexto y qué es indispensable o uno de los temas ejes de los que ustedes deben hablar, que es el tema o el contexto de la modernidad. ¿Qué es esto de la modernidad? La modernidad, ubicada básicamente entre los siglos XVIII y XIX, es una forma de clasificación que se define desde las ciencias sociales, humanas y políticas para tratar de clasificar la historia y sobre todo estos grandes cambios sociales que permiten diferenciar, digamos, un periodo histórico de otro. Entonces es una forma de clasificación que lleva a identificar que hay, digamos, ciertos procesos específicos en ese punto histórico. Es muy importante que no pensemos estos periodos históricos en términos de una delimitación estricta de años, sino más bien de siglos, porque no son cambios que se den de un día para otro. No se pasó de un día para otro de la Edad Media a la modernidad o de la modernidad a la posmodernidad, que ustedes verán más adelante en el curso Teoría Sociológica Contemporánea, sino que son procesos de larga duración, convergencia de procesos sociales, políticos y económicos que llevan a identificar desde las ciencias sociales que ahí hubo un cambio. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta y que lo vayan proyectando como teniendo claro estos cortes históricos desde no solamente para este curso, sino para los cursos teóricos que siguen y en cada problema de investigación obviamente también va a ser muy importante que tengan en cuenta tanto hechos históricos como premisas, por ejemplo, de la modernidad o de la posmodernidad. Recuerdo, para que no se vayan a confundir, que aquí en este curso estamos trabajando modernidad. Entonces, para hablar un poquito de esta modernidad, pues recuerdo que como grandes o espacio temporal en que se ubicó estuvo siglo XVIII, siglo XIX, desde el siglo XVII ya hay algunos tránsitos, algunos procesos que llevan a plantear esa singularidad, esos grandes cambios de los que se hablan. En la modernidad tenemos procesos políticos como el tránsito de la monarquía absoluta en el que estaba el único poder del rey, a modelos en los que había ya cierta distribución de poderes, modelos republicanos y la conformación del Estado moderno occidental, del que habla Weber como legítimo, un Estado legítimo, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, que tiene una estructura organizacional burocrática caracterizada por Max Weber, procesos políticos como la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, en las que hay una serie de movimientos sociales que reivindican derechos sociales y políticos, la expedición de los derechos del hombre y del ciudadano y que conducen a esta identificación del individuo libre. En cuanto a procesos económicos, entre varios, pues está el tránsito del modelo feudal al modelo o al sistema capitalista, en la que ya hay un proceso de posesión a manos privadas de los medios de producción, tema caracterizado por Marx, para que vayan o continúen viendo esta relación contexto y producción del conocimiento. Está
como un aspecto fundamental desde el punto de vista económico los procesos de individualización en los que los seres humanos ya son dueños de su propia fuerza de trabajo y la pueden intercambiar, trabajo por dinero, trabajo por mercancías. Y otro de los temas que desarrolla Weber, el tema de la ética en la ética del trabajo y el espíritu del capitalismo, cómo el trabajo se vuelve prácticamente una ética, una premisa de vida para alcanzar la salvación, pero también para estar en este círculo, lo que va avanzando este círculo de trabajo por consumo, más trabajo, más consumo. Procesos de industrialización en los que progresivamente las máquinas adquieren un papel central en la vida social, procesos sociales como el tránsito de unas sociedades eminentemente rurales a sociedades urbanas que, pues, en las que las ciudades se convierten en los ejes de progreso y desarrollo y en los ejes o en los centros en los que principalmente se desarrolla la vida social y todos estos grandes cambios, y cómo se caracteriza la ciudad como epicentro de individualización, cómo se caracteriza la ciudad como epicentro de individualización en el que se dan estos procesos de lo que Almudena Hernando en su libro La fantasía de la individualidad llama la construcción de una identidad individualizada, caracterizada por la división de funciones y especialización del trabajo, actividades variadas definidas por el cambio, la naturaleza no humana se considera regida por sus propias dinámicas, la ciencia, la relación racional abstracta con muchos elementos de la naturaleza con los que los que no se establece ninguna relación emocional, la ausencia del miedo frente a la naturaleza humana y el término sobre todo que profundiza esta autora es el proceso de ocultamiento de emociones y preeminencia de la racionalidad. Entonces, bueno, pueden ver en detalle estas características de la individualidad moderna que caracteriza a Almudena Hernando, pero paso rápidamente como a esas premisas más importantes de la modernidad occidental, ¿no? Algunas de estas son el orden, en la importancia del orden y la integración en un contexto revolucionario, la idea de progreso, constante avance de la ciudad, constante avance de la razón, constante avance de la ciencia. Esta idea emerge en la modernidad. El tema o la premisa de la historia única, Europa como centro o epicentro de toda la historia en la que se considera que esta es la historia universal, la ciencia universal, y eso se conecta con esto de la legitimidad de la ciencia como positivismo. Vemos un tránsito importante en el que se pasa de la preeminencia de los discursos y prácticas de la religión. Ahora la ciencia es la que tiene la legitimidad de decir algo sobre el devenir del ser humano como tal. El universalismo, la construcción de verdades únicas, todo esto va conectado. Como verdades únicas también desde la ciencia, entonces ahí se dice que la ciencia puede dar cuenta de todo y puede dar cuenta de forma universal de fenómenos sociales. Por eso la sociología digamos que emerge como una física social muy cercana a las ciencias naturales que puede explicar como tal la sociedad como un todo. Y esta idea de limpieza, muy importante desde algunos puntos de vista, la destaco también porque hace parte de mis temas de investigación, pero pues como en este periodo se genera este despertar de los sentidos para ver en la ciudad, en la piedra, en el cuerpo y en el alma también dónde está la sociedad, esta clasificación, construcción de binarios limpio, sucio, digamos que empieza o también se desarrolla a partir de la modernidad.
Con esta presentación acerca de aspectos de forma y de contenido básicos, les agradezco su atención y espero que tengan en cuenta los diferentes criterios para un mejor desarrollo de la actividad. Saludo cordial.